Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedir la dirección del Señor en esta tarde. Amado Padre, gracias le damos, Señor, porque su palabra es viva y eficaz y es para nosotros nuestro alimento espiritual. Gracias porque somos animados, somos corregidos, dirigidos por su palabra y somos privilegiados, Señor, el pueblo que sabe aclamarle como dice su palabra, que nos ha traído aquí para su gloria. Amado Padre, que nuestro corazón y nuestra mente, todo nuestro ser esté atento a su palabra y que sea su palabra que nos encamine su Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad en esta mañana, Señor. Gracias y estamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Estamos en este estudio del Evangelio de Mateo, versículo por versículo. Y hoy empezamos acá en Mateo capítulo 15. Hemos estado viendo, hermanos, a través de este Evangelio, esos estudios, ¿verdad? Que cómo nos muestran al Rey Jesús que vino a este mundo. Y en estas semanas hemos estado viendo esos grandes milagros que Él está haciendo entre el pueblo, ¿verdad? Dice que grandes multitudes lo seguían. Él estaba proveyendo sus necesidades físicas, ¿verdad? De salud y también espirituales, ¿verdad? Trayendo libertad a los que estaban esclavizados, ¿verdad? Por el diablo, como dice la palabra, por espíritus demoníacos, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, está escrito, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Estamos viendo cómo el Señor alimenta, recientemente vimos la alimentación de más de 5,000 personas, ¿verdad? Podríamos decir 5,000 familias, decíamos, ¿no? Eran mucha gente y vemos cómo ahí Juan, en su capítulo 6, Juan el Evangelista nos dice que la gente no entendió, ¿verdad?, lo que Jesús había hecho ahí cuando les dio alimento, el pan, ¿verdad? De modo que querían hacerlo rey a la fuerza, ¿verdad? De una manera equivocada. No era el momento, ¿verdad? No era el tiempo de Dios. Así que Él cruza este lago de Galilea, ¿no? Que dice ahí mar. Estaba tratando de usar la palabra más exacta, ¿no? El lago de Galilea, ¿no? Un lago enorme. Y hace 8 días vimos cómo el Señor, ¿verdad?, demuestra su poder y autoridad sobre los elementos, ¿no? Caminando sobre el mar. Y así también le invita a Pedro, ¿no? Y recuerdan a Pedro, ¿no? Que hundiéndose ahí exclama: Señor, sálvame porque me ahogo, ¿no? Y el Señor, hermanos, extiende su mano y lo rescata. Entonces, hermanos, queda claro que estamos viendo al Rey Jesús. Hermanos, vemos cuando el Señor extiende la mano para salvar a Pedro, vemos la mano de Dios, ¿verdad? Salvando un hombre. Cuando Él toca, ¿verdad?, a la gente en sus ojos, en su cuerpo leproso, vemos la mano de Dios sanando a la gente, ¿verdad? Cuando Él alimenta, ¿verdad?, es Dios mismo proveyendo para ellos. Él es el Rey Jesús, hermanos. Y para los suyos esto estaba claro, cada vez más claro. Sabían que Él estaba ahí, que Él era el Rey. Si bien todavía, ¿verdad?, estaban en ese proceso de aprendizaje, y es lo que vamos a ver hoy. Los 12, los que estaban más cerca con Él, estaban conociéndole poco a poco. Y entonces, hermanos, para llegar a este capítulo 15, vemos cómo la fama del Señor crecía, dice la palabra, ¿no? De modo que ya vimos que hasta este rey pagano, ¿no?, Herodes, había escuchado la fama de Jesús. Grandes multitudes venían a Él. Incluso estos fariseos, ¿verdad?, los líderes religiosos, cada vez ya estaban en este propósito malvado hacia Él. Porque decían: vean cómo todo el mundo está yendo tras Él, tenemos que hacer algo. Y hay esta oposición cada vez más grande contra el Hijo de Dios, contra el Rey Jesús, ¿verdad? Y hoy vemos este caso en particular, hermanos, en el que vemos que estos líderes religiosos vienen a Jesús con un propósito malo.
de desacreditarlo delante de la gente. De modo que como ya no pueden contra su enseñanza, contra los milagros, ¿verdad? Ya han dicho, no, es que es por el poder del diablo que hace estos milagros, pero no pueden contener, ¿verdad?, el poder de Dios, de modo que ahora su plan cambia, y ahora dicen, no, pues vamos a seguirlo desacreditando delante de la gente. Y es lo que vemos hoy. ¿Cómo ponen delante del Señor un problema, un dilema, para que Él caiga como una trampa? Pero ellos van, ¿verdad?, con su sistema religioso. Plantean un problema equivocado al Señor y Él corrige esta manera de pensar de ellos. La pregunta sobre la limpieza ritual, y empieza un tema de la limpieza de las manos, genera este choque y la enseñanza de Jesús para nosotros. El verdadero problema del hombre, hermanos, no es una cuestión externa o de rituales. El verdadero problema del hombre es su corazón. Y empezamos a leer, hermanos, aquí en capítulo 15. Vemos cómo llega. Dice así, versículo 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Vean cómo el Señor, hermanos, se encuentra, de acuerdo a lo que hemos visto el capítulo anterior. Recuerdan que atraviesa el lago de ¿qué? Galilea, en esta región bien al norte, ¿verdad? Y entonces, pero resulta que, vean cómo había tanta oposición de los líderes religiosos, que ellos estando en Jerusalén, están escuchando lo que Jesús hace, ¿y qué hacen? Mandan a una comisión, ¿verdad?, especial para acusar al Señor. Es lo que dice el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿verdad? Vean cómo estos líderes en la oposición a Jesús hacen este viaje largo, ¿verdad? Atraviesan, dan vueltas a Samaria, porque ellos no pasan por Samaria, ¿verdad? Y llegan a Galilea para confrontar a Jesús. Para confrontar a sus discípulos, pero de ese modo acusar a Jesús. Y surge esta pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Vean esa pregunta. Van a ver a Jesús estos maestros, ¿verdad?, que le aborrecen. Y van a, como dice ahí, le acechaban, dice los evangelios, para ver en qué atraparlo o en qué encontrarlo. Y pues ven esto, ¿no? Que él está comiendo, ellos están comiendo, ¿verdad? Y ven esa ocasión. Ellos no siguen la tradición de los ancianos y no se lavan ritualmente las manos antes de comer o para comer. Vean, vamos, sin perder Mateo 15, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos también nos da un poco más de información de lo que pasó ahí. Marcos 7, del 1 al 4. Vean qué dice. Los fariseos, Marcos 7, del 1 al 4. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlos, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Vemos este lavado de manos. Vamos a empezar por ahí porque ahora, 2000 años después, se nos hace algo diferente, ¿no? Claro, también nos escandalizamos si alguien no se lava las manos. Las mamás le dicen a los niños, ¿ya te lavaste las manos? ¿No? ¿Jugaste el perro? ¿No te has lavado? Pero, hermanos, el lavado que está hablando aquí no es un lavado higiénico.
Miren, esta tradición de los ancianos, hermanos, era más un lavado ritual. Por eso Marcos nos da esta información, dice de las manos inmundas o impuras. Para un judío religioso era algo escandaloso, ¿verdad? No se permitían siquiera el ir a su casa sin que, dice ahí, de hecho, los evangelios dice que es un lavado, muchas veces, dice Marcos, si no se lava muchas veces con el puño. Era una cuestión demasiado ritual que si el agua caía a sus manos, se tenían que secar así para que no vuelvan a ensuciarse las manos porque el agua ya está sucia. Unas cosas demasiado estrictas, rígidas. Pero ellos decían, no, si saliste, te pudiste contaminar, te cruzaste con algún gentil, con algún impuro, debes. Y eso dicen los ancianos. Ellos están pensando en su tradición religiosa. Cuando dice tradición, sabemos que es algo que tiene, ¿verdad? Décadas, siglos, algo que se mete y está así por muchos años. ¿Y qué dice? De los ancianos, ¿no? De los antiguos maestros, rabinos, ¿verdad? Pero hermanos, eso era más que nada una tradición religiosa, ritualista, pero que ellos habían inventado, si lo decimos así. Porque en el Levítico, por ejemplo, no habla de ese tipo de lavado. Habla así de los sacerdotes, ¿verdad? Cuando tenían que sacrificar a los corderos, ellos sí tenían que bañarse, o si tocaban algo impuro, a ellos sí la ley les decía, tiene que estar todo un día, va a estar impuro después de que se haya bañado, y entonces ya va a poder ministrar en la presencia de Dios. Para ellos sí había esas normas. Pero lo que había hecho la tradición era extenderla a toda la gente y hacer algo muy estricto. Entonces, hermanos, van con Jesús y le presentan esta gran ofensa para ellos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ven esa acusación contra ellos. Y como hemos visto, la acusación contra los seguidores de Jesús es una acusación contra Él. ¿Por qué tus discípulos? ¿Qué clase de maestro eres tú? ¿Se acuerdan? Antes ya le habían dicho, ¿por qué tus discípulos quebrantan el sábado? Trabajan, nada más porque estaban comiendo, ¿verdad? ¿O por qué tus discípulos no ayunan, no como nosotros incluso decían, ¿no? Pero vean que mucho de eso, hermanos, era un aspecto ritual, que nuestro Señor, en verdad, Él no impuso a los suyos, ni Él tampoco tenía estas prácticas que ya eran, como dice la palabra, mandamientos de hombres, dice más adelante, ¿verdad? Entonces, vean cómo dice en el versículo 4. Bueno, seguimos aquí en el 2, ¿verdad? Vemos entonces cómo ellos se ofenden porque los discípulos no observan los rituales rígidos. Cuando obligaban a la gente a hacer eso, imponían cargas sobre ellos. Decían, no te puedes acercar a Dios. Tú estás lejos de Dios porque no estás guardando nuestras tradiciones. Vean cómo ponían esa pared o la hacían más alta para que las personas difíciles tenían que cumplir con eso para acercarse a Dios. Hay la historia, ¿verdad? Cuentan de que un rabino que hasta cuando estuvo en la cárcel hasta evitaba, decía, prefiero morir de sed a no ocupar este vaso de agua para lavarme las manos antes de comer. Esa era la naturaleza de su religión, hermanos. Era una religión de observación externa, ritual. Chocan cuando ven al Señor, hermanos, que Él trae la verdadera libertad, ¿verdad? La manera de cómo acercarnos correctamente a Dios, que no es por obras, que no es por leyes, rituales, ¿verdad? Así que cuando ellos acusan a los discípulos, el Señor les hace un cuestionamiento a ellos. Versículo 3 y 4. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición?
Vean que el Señor acá no está señalando la naturaleza de su tradición, qué tan buena o qué tan mala es. Lo que les está diciendo, ustedes pongan más atención, ustedes, porque ustedes rompen el mandamiento de Dios a causa de su tradición. ¿Cómo su tradición? Y Él presenta un caso. La ponen por encima incluso del mandamiento de Dios y le dan una autoridad más alta a la palabra de Dios. Y vemos el versículo 4, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. 5, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Ellos acusan a los discípulos de romper un mandamiento, una tradición de hombres. El Señor va al asunto de una verdadera acusación con ellos. Vean cómo los religiosos estaban tan interesados en esos temas tan pequeños, podemos decir, insignificantes, lavarse las manos, ¿verdad? Pero el Señor les está diciendo, ustedes, como vemos más adelante en Mateo 24, ustedes, les dice el Señor, son guías ciegos. Son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga un camello, les dijo el Señor. Ustedes diezman hasta de las especias, ¿no? Que este es el 10% de este poco del comino, del eneldo, les dice el Señor. Pero se han olvidado de lo más importante, que es la misericordia y la justicia. El Señor va al corazón del problema con ellos y les dice, ustedes están restando la autoridad a la palabra de Dios. El Señor está señalando esta religión superficial, externa, ¿sí? De apariencia. Y le señala este caso, ¿verdad? El Señor cita el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y también eso está en Éxodo 20:22, el 5º mandamiento. Pero en Éxodo 20:21 también dice lo que el Señor citó. Quien hable mal de su padre y de su madre, que muera irremisiblemente. Cualquiera que no honra a sus padres debe morir, eso decía la ley. Vean cómo el Señor les presenta un caso contra ellos. Va su conciencia. La ley y su conciencia los acusan ahora y el Señor Jesús se los está dejando claro. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre, los 10 mandamientos, y quien hable mal de su padre o madre que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudiera ser ayudado, no necesita más honrar a su padre y a su madre. Eso decían los maestros religiosos, ¿verdad? Los rabinos, los fariseos. Hay una manera en que te puedes saltar esto de darle a tus padres, de ver por ellos, de cuidarles. Nada más diles, le prometí a Dios todo lo que yo tengo. ¿Qué tal santo se oye eso, no? Absolutamente todo lo que tengo le pertenece a Dios Padre o Madre. Así que no puedo tocarlo, no te lo puedo dar. Le estaría fallando a Dios. Vean qué excusa. Pero para ellos, vean, su conciencia la acallaban y delante del pueblo se veían muy santos. Oh, cómo aparta para Dios todo. No, esta persona sí está entregada totalmente a Dios. Pero el Señor va al corazón del asunto, al corazón de ellos. Ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Le restaron, invalidar es restarle autoridad o quebrantarla, como dice ahí. Decir, voy a poner esto por encima de la palabra de Dios. Y el Señor, hermanos, va a la raíz del problema, que es el corazón de las personas. Eso lo vemos en el versículo 7. Hipócritas,
Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando con doctrinas preceptos de hombres. Esto se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 13, lo que el Señor cita. Es como cuando el Señor, queda claro, ¿no? Cuando la palabra ya estaba profetizada y decía: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Como nosotros decimos, ¿verdad? Era más de labios para afuera, ¿no? Miren cómo honro a Dios, le doy todo, o yo sí cumplo con las normas, con las tradiciones. Pero el Señor va al asunto central y dice: es un tema ¿del qué? Del corazón. Su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Vean cómo Isaías estaba tanto denunciando en su tiempo la doble vida o la hipocresía del pueblo, porque su corazón decía: no, sí, yo guardo el Shabbat, las fiestas, los mandamientos, pero lo hacían, hermanos, no con un corazón sincero delante de Dios. Ya hemos visto cómo el Señor antes ya les llamó a esta generación infiel y perversa, ¿verdad? Un corazón dividido. Y por eso les llama con esta palabra tan fuerte: hipócritas. Esa palabra hipócritas señala a un actor, ¿verdad? Alguien que usa movimientos para una actuación, gestos. Si Mateo 23, más adelantito, ¿verdad? Él hablando a ellos mismos, 23, 2, 4, como el Señor dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellas ni con un dedo quieren moverlas. El Señor dijo: escuchen y aprendan lo que les enseñan, pero no imiten el ejemplo de ellos, porque dicen y no hacen. Eso es lo que el Señor llama aquí la hipocresía. Como decimos, el Señor fue al origen del problema, porque su motivación no era desear el favor, desear agradar a Dios, obedecerlo. En el ejemplo de sus padres, vean, no querían honrar a sus padres, así que buscan una excusa. Al deshonrar a sus padres, están faltando al mandamiento de Dios y están deshonrando a Dios mismo, ¿verdad? Por eso él denuncia en los profetas del Antiguo Testamento: si yo soy Señor, dice, ¿dónde está mi honra? ¿Verdad? El buey conoce el pesebre de su dueño, el burro, dice, conoce a su amo, dice Isaías 1, pero mi pueblo no me conoce. El Señor Dios, con sus mandamientos, quería que se le honrara y sirviera de corazón con motivos puros. Pero realmente su proceder de ellos demostraba, hermanos, que era un corazón malo, hipócrita, injusto, ¿verdad? Entonces, al venir a acusar por esta pequeñez a los discípulos, el Señor les demuestra que su problema de ellos es más grave todavía. No solo están rompiendo un mandamiento de un rabino sabio, sino que dice: ustedes están invalidando la misma palabra de Dios. ¿Sí? Señala su corazón. Aquí, hermanos, el Señor está hablándonos de lo que en verdad importa, hermanos. Dios está interesado en lo interno.
en lo más profundo de nuestro ser. Como hombres, ¿verdad? Mujeres, solemos mirar la apariencia externa, ¿verdad? Lo que otros pueden ver. Pero el Señor siempre ha dicho en el Antiguo Testamento, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pero Dios mira el corazón. Entonces la raíz del problema es su corazón está muy lejos de mí. Y es lo que el Señor siempre ha señalado desde la caída de Adán y Eva. El corazón del hombre está muy lejos de Dios, ¿verdad? El mayor problema del hombre, hermanos, es un corazón alejado de Dios, apartado, rebelde. Y lo vemos en toda la Escritura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué todavía persistirán en rebelarse? Toda cabeza está dolida, dice Isaías. El buey conoce a su Señor, pero mi pueblo no me conoce. ¿No son ustedes hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? Dice Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí está la raíz del problema, hermanos. Un corazón rebelde y malo. Y ahí el Señor llama a todos. Es lo que dice el versículo 10. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Otra vez el Señor está señalando el origen de la corrupción del hombre. Llama a toda la multitud y ¿qué les dice? Oigan y entiendan. Es Dios hablando, ¿verdad? No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Aquí el Señor está señalando, ¿verdad?, que no se trata de cuidar los alimentos rituales, lo que decía la ley, esto puedes comer, esto no puedes comer, esto está permitido, esto no, o incluso estas leyes rituales de ellos, de que tienes que lavarte las manos religiosamente para que Dios te reciba. El Señor le está diciendo, no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. Ya vimos que el Señor aquí está señalando un corazón que está lejos de Dios. Y por lo tanto, al estar lejos de Dios, separado de Dios, todo lo que sale del corazón del hombre es corrupto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como el pecado, dice, entró al mundo por un hombre, ¿qué más dice? Por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor está enseñándoles y aclarándoles. Y aun cuando dice que estos fariseos, los discípulos van y le dicen, mira, se escandalizaron por lo que dijiste. ¿Qué dice el Señor? Toda planta que mi Padre no sembró, no haya plantado, será desarraigada. En el día final, ¿verdad?, solamente la palabra del Señor permanece para siempre. Todo lo que no procede de la palabra de Dios,
Todo quien no está fundamentado en la palabra de Dios será desarraigado. ¿Qué le dice a los discípulos? Déjenlos. Son guías ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Llegaría el día, ¿verdad?, en el que Dios, como está escrito, traerá toda obra de los hombres a juicio, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Y finalmente esta última parte, cuando Pedro va con el Señor, versículo 15, entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Jesús les dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces vemos claramente, hermanos, que el Señor nos explica, y si, como le dijo a Pedro, si están faltos de entendimiento, podemos pedirle sabiduría al Señor. Pero Él nos explica, ¿verdad? No se trata de los alimentos que son limpios, que son impuros, o que si te lavas las manos como ritual para que Dios te rechace. El Señor ya lo dijo claramente, el problema es que su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Lo que corrompe al hombre no es lo que come, o si sigue las tradiciones rituales o religiosas. Lo que brota de su boca es lo que revela el estado de su corazón. Ya lo hemos visto, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero el hombre malo, ¿verdad? Solo lo malo. Entonces, hermanos, era hablando a ellos, a esos fariseos que no querían saber del Señor. Él les muestra su estado espiritual. Su culto a Dios es en vano, porque su corazón está lejos de Él al enseñar estas enseñanzas, pero ellos mismos viven lejos de Él. Y la solución, hermanos, para ellos, para nosotros, cada día, hermanos, siempre es el Evangelio de Dios. Si vamos a Romanos 8, capítulos del 1 al 6, pero me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente, hablando de la libertad que tenemos en Cristo. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. ¿Verdad, hermanos? La solución del Señor es el Evangelio, que Él, ¿verdad?, vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para darnos vida nueva, un corazón limpio, poner su Espíritu en nosotros, de modo que con esta nueva vida, con este nuevo corazón, con su Espíritu en nosotros, ya podemos hacer lo que le agrada a Dios. Ya no lo hacemos, ¿verdad?, con este cumplimiento, con este peso de la ley sobre nosotros, que nadie pudo cumplir, solamente Jesucristo, ¿verdad?
Por eso Pablo en Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El poder del Espíritu de vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley jamás pudo hacer esto, ¿verdad? Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su Hijo. Él, hermanos, y vamos concluyendo con esto, Él está hablando a la multitud. Es Dios mismo entregándose a la gente, pero los religiosos no quisieron verlo. En cambio, ¿verdad? Los que le seguían, ¿verdad? Los que Dios, obrando en el corazón de ellos en verdad podían decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? O como Pedro que decía, Señor, ordena, ¿no?, que yo vaya hacia ti, eres tú, ¿verdad? Tú eres el Señor, ¿verdad? Entonces, vemos esto hoy en la palabra de Dios. Dos cosas. Por un lado, hermanos, cualquier cosa que pongamos por encima de la autoridad de la palabra de Dios, cuidado con eso, ¿no? Cualquier hombre, ¿verdad? Cualquier institución, cualquier enseñanza o incluso tradición cristiana que está por encima de la palabra de Dios. Dijo el Señor, cualquier otra cosa que mi Padre no plantó será desarraigado. Solo la palabra de Dios tiene esa autoridad, hermanos, para guiar nuestra vida, ¿verdad? El Salmo que dice, has puesto tu palabra por encima de todo, ¿verdad? Lo segundo, hermanos, es que esta historia nos enseña el corazón o el verdadero problema del hombre, hermanos. Un corazón corrupto, que ninguna religión, ¿verdad?, o tradición religiosa puede cambiar, porque eso es como nada más un lavado o una pintada, ¿verdad? Un corazón corrupto solamente producirá maldad, y eso es lo que condena al hombre, hermanos. Entonces, para nosotros, para pensar hoy, ¿qué es lo que está gobernando nuestro corazón? ¿Es en verdad Jesucristo, la palabra viva de Dios, su palabra en nosotros? ¿O es un sistema religioso nada más, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿La apariencia religiosa externa? ¿O en verdad cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Verdad? Él vino, hermanos, para ser nuestro suficiente y único Salvador y Redentor, para darnos una vida nueva que agrada a Dios. Ya no es, hermanos, de un esfuerzo meramente humano, ¿verdad? Y concluyo con la pregunta que dice Charles Spurgeon, ¿no?, este predicador, le decía a la iglesia, ¿qué tan cristiano fueras si no tuvieras que venir a la iglesia los domingos? Eso señala mucho, ¿verdad?, la situación espiritual de una persona. Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias por su palabra, porque nos habla y nos recuerda que podemos descansar, Señor, en su poder, en su palabra, Señor, y en el poder de su Espíritu. Su palabra dice, separados de mí nada pueden hacer, y es verdad, Señor. Necesitamos cada día venir, Señor, delante de su presencia y reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, y decir, Señor, no somos suficientes. Y el pecado que hemos permitido nos está robando nuestro gozo, nuestra vida plena en Cristo. Señor, sálvenos, porque si no perecemos, Señor. Padre amado, nuestras vidas están delante de sus manos. Usted conoce nuestro corazón mejor que nosotros, Señor. Su palabra nos anima, nos exhorta a examinarnos, a ver qué gobierna nuestro corazón, si es su palabra, Señor, o es lo externo meramente, Señor. Padre, ayude a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los presentes, Señor, es el más pequeño hasta el más grande, Señor, le necesitamos. Y deseamos, Señor, en esta semana, seguir siendo confrontados con su palabra, Señor, por el gran amor que nos tiene, por su paciencia, Señor, que se renueva a diario, Señor, gracias. En Cristo Jesús, Señor, le damos gracias, Señor, su pueblo reunido aquí, Señor. En su nombre oramos. Amén.